Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración un poco particular. Nos vamos a meter en un material que recopila descubrimientos bastante inquietantes y teorías, la verdad, muy oscuras. Giran en torno a la Galería de Arte 798, en Pekín. Parece que todo empezó o al menos cogió fuerza por la actividad de fans en Internet, sobre todo después de la muerte de varias celebridades chinas. El caso de Yu Menglong parece que resonó especialmente. Las fuentes que vamos a usar son, más que nada, discusiones en foros, redes sociales, Weibo, X, Douyin, ese tipo de plataformas, y también artículos que recogen lo que estos fans, supuestamente, han ido encontrando. El foco está en la Galería 798 y en artistas que fallecieron como Yu Menglong, Qiao Renliang y también un monje, Qiu Feng. ¿Qué buscamos hoy? Pues, a ver, intentaremos desgranar la secuencia de hechos que presentan estas fuentes. Las conexiones que dicen que existen, el simbolismo del que hablan y las implicaciones más generales que sugieren. Es importante decir esto. Vamos a exponer la información tal cual la hemos encontrado en el material. No vamos a juzgar si es verdad o no, ni a meternos en si las teorías conspirativas tienen base. Solo presentamos lo que dicen las fuentes. Así que, bueno, vamos a sumergirnos en esta trama. Pues sí. Para empezar, quizás sea bueno ubicar un poco la Galería 798. Está en el distrito Chaoyang de Pekín. Es una zona muy conocida por el arte, ¿no? Y según estas fuentes, este fue el último sitio donde se vio a Yu Menglong en público antes de que muriera. Pero lo que de verdad ha llamado la atención de la gente en redes, según leemos, es la interpretación tan siniestra que se le da al número, al 798. Una interpretación siniestra. ¿De un número? ¿A qué se refieren exactamente? Explican que en chino mandarín la pronunciación de 798, Kui Jiuba, suena muy parecido a la frase Ku Siba, que literalmente significa vete a morir. Claro, en una cultura donde los homófonos, las palabras que suenan igual, tienen tanto peso, piensa en el Feng Shui, ¿no? El 8 suena como prosperar y es bueno. Pues esta similitud con vete a morir no la ven como casual, para nada. La implicación que sacan estas fuentes es que el nombre de la galería podría ser como una maldición, deliberada. Un mal augurio ahí codificado. Entiendo. La fonética como un presagio oscuro. ¿Ya? Precisamente. Y a esto le suman, según dicen las fuentes, la ubicación, que es muy simbólica. Está en Pekín, la capital, el corazón político y, simbólico del Partido Comunista Chino, del PCC. Y claro, esta cercanía geográfica es lo que alimenta las especulaciones que recogen las fuentes sobre si la galería podría ser utilizada de alguna forma, no sé, por el propio PCC o incluso por gente como Xi Jinping, para lanzar esa maldición numérica, ¿sabes?, sobre la gente o sobre enemigos. Vale. Tenemos el lugar, el nombre con esa supuesta carga negativa y las especulaciones sobre quién podría estar detrás o para qué. Pero, ¿y dentro? ¿Qué hay dentro de la galería? Porque las descripciones que he leído en las fuentes ponen los pelos de punta. Sí. Las fuentes la describen, basándose siempre en lo que dicen haber encontrado los fans, como un espacio de exhibición de asesinatos brutales. Así, tal cual. Cuentan que estos fans, investigando por su cuenta, afirmaron haber encontrado allí cosas, extremadamente perturbadoras. ¿Qué clase de cosas? ¿Puedes dar detalles? Pues mira, las fuentes hablan de especímenes que, según la descripción de estos fans, parecían órganos humanos o trozos de piel humana, incluso cuerpos humanos enteros, conservados con plastinación. Ya sabes, esa técnica que reemplaza los fluides por plástico para conservar el cuerpo. Y además de eso, hablan de objetos personales, que supuestamente pertenecieron a famosos fallecidos y que interpretaban como trofeos macabros, dejados por un presunto asesino. Suena, de verdad, muy siniestro. ¿Dan ejemplos más concretos? ¿Nombres, objetos? Sí, en esto las fuentes son bastante específicas. Citan posts de Weibo, de X. Mencionan, por ejemplo, una chaqueta con manchas que parecían sangre en las mangas en el bajo y unos zapatos que los fans atribuían a Yu Menglong. También describen otra chaqueta, está rota, y otros zapatos que, decían, se parecían mucho a los de Qiao Renliang, que murió 9 años antes. Y ya entonces hubo polémica, ¿recuerdas? Sí, algo recuerdo. ¿Y sobre los cuerpos plastinados que mencionabas? Quizá lo más
chocante que relatan las fuentes es eso, un cuerpo humano plastinado, cuyos rasgos, la cara, la forma de la cabeza, los músculos, incluso dicen que las venas de la frente eran, según los fans, extraordinariamente parecidos a los del monje budista Qiu Feng, otra de las figuras clave en estas teorías. Y la lista sigue, ¿eh? Mencionan un lobo disecado, que los seguidores de una actriz, Lu Jiarong, decían que tenía los ojos inquietantemente parecidos a los de ella. Incluso describen una pecera con un pez atado dentro, que los fans de Yu Menglong interpretaban como una especie de preparación simbólica muy tétrica para exponer sus objetos en el futuro. Madre mía, es una acumulación de detalles macabros. ¿Y las fuentes vinculan a alguien directamente con la galería o con estos objetos? Sí, mencionan un par de nombres relacionados con esto y con el caso de Yu Menglong. Dicen que Chen Qingzong, que es una figura acusada en relación con la muerte de Yu Menglong, fue fotografiado dentro de la galería, posando delante de una pared roja. Rojo sangre, especifican. Y además circula el rumor, que recogen las fuentes, de que la galería podría ser de Si Tao, otra persona que también estaría vinculada al caso de Yu Menglong. La sensación general que transmiten las fuentes sobre la galería es esa, un lugar sangriento, escalofriante, diseñado para dar miedo, para oprimir. Y aquí es donde la narrativa de las fuentes se complica de verdad, porque conectan directamente estos supuestos hallazgos en la galería con las vidas y, sobre todo, con las muertes de estas celebridades. Empecemos por Yu Menglong, que parece ser el catalizador de todo esto, ¿no? Sí, ¿qué señalan sobre él? Pues las fuentes destacan supuestos signos de tortura antes de morir. Se refieren a una imagen que circuló por X, donde se le verían los dedos como amoratados, negros. Lo interpretan como resultado de una tortura llamada zansing, que es como aplastamiento de dedos. Y también mencionan una palma de la mano muy hinchada. La chaqueta ensangrentada que supuestamente encontraron en la galería la relacionan directamente con estos maltratos, porque las fuentes alegan que Yu Menglong llevaba años sufriendo amenazas, abusos, que aparecía con moratones sin explicación. Uf. Más allá de la violencia física, ¿mencionan algo más? ¿Algún mensaje o alguna pista? Sí. Hablan de mensajes que él dejó y que ahora, claro, se interpretan como avisos crípticos. Por ejemplo, en su última transmisión en vivo, en Douyin, que por cierto, dicen las fuentes que se la cortó su agencia de representación, de repente, pues supuestamente usó un poema acróstico. Las primeras palabras de cada frase, si las lees en vertical, formarían la oración: hoy me quieren muerto. También recogen una frase que dijo: la muerte también puede ser muy artística, que ahora algunos seguidores interpretan como una alusión velada a la Galería 798. Incluso se especula que en sus últimas fotos publicadas podría haber estado indicando, de forma oculta, que estaba cautivo justo allí, en la galería. Y luego está esa teoría del sacrificio, que suena bastante extrema. ¿Cómo justifican eso las fuentes? Es una de las acusaciones más graves, sí. Las fuentes señalan una coincidencia. El cumpleaños de Yu Menglong es el mismo día que el de Xi Jinping. Y a partir de ahí cuentan que ha surgido la especulación entre comentaristas online sobre si su muerte pudo ser un asesinato ritual, un sacrificio para, prolongar la vida o atraer la fortuna al líder chino. Ojo, las fuentes no dan pruebas de esto, lo reportan como una teoría que circula mucho, basada en esa coincidencia de fechas y en un contexto de supuestas prácticas esotéricas en las altas esferas. También sitúan su muerte, infiriéndolo del contexto del movimiento Tuidang, que luego veremos, el 11 de septiembre. Una teoría muy oscura basada en una coincidencia, sí. ¿Y pasa algo parecido con los otros casos que mencionabas? Pues sí, las fuentes trazan paralelismos inquietantes, la verdad, con Qiao Renliang, que murió en 2016. La versión oficial fue suicidio por depresión. Sin embargo, las fuentes indican que desde el principio hubo rumores muy persistentes, que hablaban de tortura y asesinato, supuestamente por haber ofendido a gente poderosa. Aunque sus padres lo desmintieron públicamente en su momento, las sospechas siguieron ahí, sobre todo porque, según fans que fueron al funeral y cuyos testimonios recogen las fuentes, el cuerpo que expusieron parecía que no estaba completo. Vaya.
¿Y también hay una teoría de sacrificio en su caso? ¿Sí? Las fuentes señalan otra coincidencia de cumpleaños. El de Xiao Renliang coincide con el del padre de Xi Jinping, Xi Zhonghun. Y basándose en esto, reportan que los rumores sobre su muerte como sacrificio son prácticamente idénticos a los de Yumenlong. De nuevo, lo presentan como una especulación basada en coincidencias y en sospechas que ya existían. Y la lista de víctimas con circunstancias sospechosas no acaba ahí, ¿verdad? Las fuentes también mencionan al monje Qiu Feng. Correcto. Qiu Feng, al que algunos medios llamaban el monje más atractivo de China, murió el 8 de agosto de 2024. La versión oficial dijo que fue un accidente de tráfico en la autopista Chuyong en Zhejiang. Según el informe oficial, el taxi donde iba chocó con un camión que estaba aparcado en el arcén ilegalmente y sin luces. La investigación dijo que la culpa principal era del camionero, que lo detuvieron, y secundaria del taxista. Qiu Feng murió en el hospital por heridas graves en la cabeza. Pero las fuentes que estamos viendo cuentan otra historia, ¿no es así? Completamente distinta. Recogen afirmaciones y rumores de los fans que dicen que el cadáver de Qiu Feng tenía incisiones de sutura inexplicables y eso alimentó las sospechas de posible extracción de órganos. Incluso se llega a afirmar, citando fuentes sin verificar, que pudo sufrir abusos durante 40 horas antes de morir y que en sus últimos vídeos parecía susurrar «Sálvame». Como en los otros casos, las fuentes recogen la sospecha de que Qiu Feng también pudo ser usado como sacrificio por el PCC. Y nos queda el caso de la actriz Lu Yaorong. Sí, Lu Yaorong está desaparecida desde 2019. Desapareció poco después de publicar en Weibo unas críticas muy duras contra las reglas ocultas de la industria del entretenimiento china. Ya sabes, corrupción, abusos de poder. Su última publicación conocida fue una foto de una mano ensangrentada y el texto: «Es demasiado aterrador, perdí, lo admito, me retiro». Después de eso, desapareció. Ella y su estudio de representación, sin rastro. Y es significativo que, según las fuentes, ella misma había dicho antes: «Si me pasa algo, será igual que a Qiao Renliang». La conexión que hacen sus fans y que reportan nuestras fuentes entre su desaparición y el lobo disecado ese de la galería, con los ojos parecidos a los suyos, pues cierra este círculo de sospechas y acusaciones. Entonces, a ver, tenemos la galería, los objetos macabros, las muertes, la desaparición, las teorías de sacrificios. ¿Cómo conectan las fuentes todos estos puntos? Porque parece un entramado muy complejo basado en sospechas, en coincidencias. Exacto. Las fuentes intentan como tejer una narrativa coherente a partir de todos estos elementos dispersos. Señalan varios hilos que, según argumentan ellos, no se pueden ignorar. El primero es la agencia de representación Tianyu Media. Resulta que Yumenlong, Xiao Renliang y Qiu Feng, 3 de las víctimas principales, estaban contratados por la misma agencia. Las fuentes la describen como una empresa estatal y añaden explícitamente que para los comentaristas online eso significa que está bajo el control del partido. Y esta conexión ha generado la teoría de la maldición de Tianyu, sugiriendo que la propia agencia podría estar implicada o ser un instrumento en estas muertes. Una agencia estatal implicada en la muerte de sus artistas. Es una acusación muy grave. Gravísima, y se presentan las fuentes como una deducción que hacen los internautas a partir de esa supuesta conexión estatal o del partido. Otro punto que resaltan es la figura de Du Qiang. Según informan, era el manager común de estos 3 artistas fallecidos: Yumenlong, Qiao Renliang y Qiu Feng. Esta triple coincidencia, misma agencia, mismo manager, muertes sospechosas, es algo que, según reportan las fuentes, estremece a los internautas y refuerza sus sospechas de que hay una trama oculta. ¿Y las fuentes aclaran si estas conexiones se basan en pruebas, digamos, tangibles o más bien en la interpretación de todas estas coincidencias? Las fuentes exponen sobre todo la interpretación que hacen los fans y los comentaristas online. No presentan pruebas forenses ni documentos internos, ¿sabes? Construyen el caso basándose en la acumulación de estas coincidencias, en los testimonios de los fans sobre lo que encontraron en la galería, en los mensajes crípticos de las víctimas y en las supuestas similitudes entre los casos. La lógica que transmiten y a menudo citan directamente a usuarios de redes es algo como: vale, una coincidencia es una coincidencia,
Pero cuando tienes tantas y tan específicas, dejan de parecerlo. Es la suma de todo lo que para estas fuentes apunta a una conspiración. Y esa conspiración, según las fuentes, señalaría muy arriba, directamente a las altas esferas. Sí, las acusaciones más directas, tal como las recogen las fuentes, apuntan al PCC y a Xi Jinping. Les acusan de usar la galería y a los artistas como parte de rituales de sacrificio, de usar el número 798 como una maldición, vete a morir, o simplemente de orquestar estas muertes como advertencias brutales para otros disidentes, gente incómoda. Las fuentes también insisten mucho en el silencio oficial sobre todo esto y en lo que describen como intentos activos de las autoridades por encubrirlo. Es un panorama desolador, sí, el que pintan estas fuentes. Y mencionabas antes que todo esto parece tener un impacto que va más allá de las redes sociales. Aquí es donde la historia da otro giro interesante, según lo que reportan las fuentes, sí. Afirman que estos eventos, o al menos la narrativa que se ha construido a su alrededor, han generado una conmoción e indignación bastante grande en China. Se habla de una preocupación creciente por los secretos oscuros, la impunidad en la industria del entretenimiento, pero también de un sentimiento más general de inseguridad personal. Las fuentes citan comentarios de internautas como «son almas devoradas por la maquinaria del entretenimiento» o «si la verdad se encubre así, seguro que habrá otra víctima». La idea que transmiten es «si a estrellas famosas con millones de seguidores les puede pasar esto, ¿qué protección tiene un ciudadano normal y corriente?». Una desconfianza que, según las fuentes, parece tener consecuencias políticas. Exactamente. Y esta conmoción, esta desconfianza generalizada que describen las fuentes, parece que ha encontrado una vía de escape o una canalización hacia algo más tangible, el movimiento Tuidang. Es el movimiento que promueve la renuncia formal al Partido Comunista Chino y a sus organizaciones afiliadas, ¿no? La Liga Juvenil, los Jóvenes Pioneros. Las fuentes afirman de manera bastante contundente que el caso de Yu Monglong, en particular, fue como un catalizador que impulsó una oleada importante de renuncias. ¿Dan datos concretos para apoyar eso? Sí, citan cifras específicas atribuidas a la web del Centro Global de Servicio para Renunciar al PCC, el Global Tuidang Center, y a un informe de The Epoch Times, que es un periódico conocido por ser muy crítico con el gobierno chino. Según estos datos, en los 42 días después de la fecha que ellos marcan como la muerte de Yu Monglong el 11 de septiembre, más de 1,73 millones de personas habrían declarado su renuncia a las organizaciones del PCC. Dan cifras mensuales y diarias posteriores. En septiembre de 2025, más de 1,28 millones de renuncias. Eso es una media de más de 42.800 al día. Y en los primeros 12 días de octubre de 2025, más de 444.000, una media diaria de más de 37.000. Afirman que el total acumulado de renuncias, desde que empezó el movimiento en 2004, superaría ya los 450 millones. Son cifras enormes. ¿Mencionan alguna otra repercusión de este movimiento, más allá de los números? Sí. Las fuentes señalan también un aspecto práctico. Citan a Wang Xiwan, que es portavoz del Centro Global Tuidang, y a Yenin, una abogada de inmigración de Nueva York. Explican que conseguir un certificado de renuncia al partido se ha convertido, según ellos, en un documento útil para ciudadanos chinos que hacen trámites de inmigración en sitios como Estados Unidos, ¿no? Para avisados, la Green Card, la ciudadanía, serviría como prueba de que se han desvinculado ideológica y organizativamente del PCC. Incluso mencionan un cambio cultural curioso que, según afirman, se está viendo en algunas comunidades chinas. El saludo tradicional de «¿has comido ya?» estaría siendo reemplazado por «¿ya renunciaste?». En resumen, las fuentes posicionan al movimiento Tuidang como la elección inevitable para los que buscan la libertad y como el mejor método pacífico para desmontar el PCC desde dentro. Sugieren, de forma un poco irónica, que las propias acciones que atribuyen a figuras como Xi Jinping, los supuestos sacrificios, la represión, estarían en realidad acelerando este proceso de renuncia masiva, porque hacen visible, según su argumento, la naturaleza maligna del partido. Bueno, hemos recorrido hoy un camino complejo, desde luego, y en muchos puntos muy oscuro.
Empezamos con esos hallazgos inquietantes que reportan los fans en la Galería 798 de Pekín. Seguimos con las muertes trágicas, la desaparición de varias celebridades. Exploramos las teorías que las conectan, que incluyen acusaciones gravísimas contra figuras de poder y el propio Partido Comunista Chino. Y terminamos viendo cómo, siempre según estas fuentes, todo esto ha desembocado en una reacción social, que se ve, dicen, en un aumento notable de las renuncias al partido. Queremos insistir una vez más en la naturaleza de la información que hemos compartido hoy. Todo lo que hemos discutido se basa estrictamente en las alegaciones, en los descubrimientos atribuidos a fans y en las discusiones encontradas en las fuentes que hemos usado para esta exploración. Hemos presentado el contenido de esas fuentes tal como aparece, intentando reflejar su narrativa, sus argumentos, pero sin validar ni refutar las teorías conspirativas en sí. Eso que quede claro. Las fuentes que hemos analizado detallan con mucho cuidado cómo los fans y comentaristas encontraron significados ocultos, siniestros, en números como el 798, en coincidencias de cumpleaños, en objetos tan distintos como una chaqueta con sangre o un lobo disecado, incluso en un poema acróstico. Más allá de si esas interpretaciones concretas son verdad o no, ¿qué nos dice sobre una sociedad el hecho de que se busquen y se difundan tan rápida este tipo de narrativas? Narrativas llenas de simbolismo oscuro, de conexiones siniestras, de desconfianza hacia la autoridad. ¿Podría ser un reflejo de ansiedades sociales más profundas? ¿O quizá una forma de expresar la desconfianza hacia las versiones oficiales, sobre todo en sitios donde la información está muy controlada? Es algo que quizá merezca la pena, darle una vuelta.